Please turn in your Bible to 1 Thessalonians chapter 2. Por favor, abran su Biblia en Primera de Tesalonicenses, capítulo 2. And this morning our attention will be devoted to the first 12 verses. Y esta mañana vamos a dirigir nuestra atención a los primeros 12 versículos. In a moment, Abelardo is going to read God's word. Y en un momento los voy a leer. Let us prepare our hearts for the reading of God's word. Pero vamos a preparar nuestros corazones para la lectura de la palabra de Dios. Abelardo is about to read the words of God himself. Porque lo que estoy a punto de leer son las palabras de Dios mismo, addressed to us. de una manera amorosa dirigidas a nosotros. How kind of the Lord Qué amable y amoroso el Señor to address us de dirigirse a nosotros personally personalmente and passionately y con pasión through the reading of his word. a través de la lectura de su palabra. 1 Thessalonians chapter 2. Primera de Tesalonicenses, capítulo 2, del 1 al 12. Porque vosotros mismos sabéis, hermanos, que nuestra visita a vosotros no fue en vano, sino que después de haber sufrido y sido maltratados en Filipos, como sabéis, tuvimos el valor, confiados en nuestro Dios, de hablaros el Evangelio de Dios en medio de mucha oposición. Pues nuestra exhortación no procede de error ni de impureza, ni es con engaño, sino que así como fuimos aprobados por Dios para que se nos confiara el Evangelio, así hablamos, no como agradando a los hombres, sino a Dios, que examina nuestros corazones. Porque como sabéis, nunca fuimos a vosotros con palabras lisonjeras, ni con pretexto para lucrar, Dios es testigo, ni buscando gloria de los hombres, ni de vosotros, ni de otros, aunque como apóstoles de Cristo hubiéramos podido imponer nuestra autoridad. Más bien demostramos ser benignos entre vosotros, como una madre que cría con ternura a sus propios hijos. Teniendo así un gran afecto por vosotros, nos hemos complacido en impartiros no solo el Evangelio de Dios, sino también nuestras propias vidas, pues llegasteis a sernos muy amados. Porque recordáis, hermanos, nuestros trabajos y fatigas, cómo trabajando de día y de noche para no ser carga a ninguno de vosotros, os proclamamos el Evangelio de Dios. Vosotros sois testigos y también Dios de cuán santa, justa e irreprensiblemente nos comportamos con vosotros los creyentes. Así como sabéis de qué manera os exhortábamos, alentábamos e implorábamos a cada uno de vosotros, como un padre lo haría con sus propios hijos, para que anduvierais como es digno del Dios que os ha llamado a su reino y a su gloria. Amen. Our friend John Piper has served us big time over the years with his writing. Nuestro amigo John Piper nos ha servido de una manera excelente a través de los años con sus escritos. His most recent book is titled, Y su más reciente libro se titula Why I Love the Apostle Paul. ¿Por qué amo al apóstol Pablo? 30 reasons. 30 razones. And I commend this book to you. Y les recomiendo mucho este libro. This morning, Y esta mañana I want to draw your attention to 2 reasons I love the Apostle Paul. yo quiero llamar su atención a 2 razones por las que yo amo al apóstol Pablo. 2 reasons that are particularly relevant to pastors. Y 2 razones que son particularmente relevantes para And pastores. both are found in this passage. Y ambas se encuentran en este pasaje. In 1 Thessalonians 2, En este segundo capítulo de Tesalonicenses, Paul is uniquely self-descriptive. aquí Pablo de una manera muy particular se describe a sí mismo. In this passage, En este pasaje, Paul provides us with a most personal glimpse into his heart. Pablo nos da una mirada muy personal a su corazón. Here we discover the heart of this pastor par excellence. Aquí vemos el corazón de este pastor por excelencia, For this newly planted church, porque esta iglesia recién plantada, he was prematurely separated from because of persecution. a él lo separaron de ella de una manera prematura por la persecución. In this passage, Paul is defending himself Y en este pasaje Pablo se está defendiendo a sí mismo in response to criticism and opposition in light of his departure. en respuesta a las críticas que recibió porque se tuvo que ir de ahí.
his motives are being challenged and called into question. Sus motivaciones estaban siendo desafiadas y cuestionadas. In this passage, Y en este pasaje we discover Paul's personal profile. descubrimos el perfil personal de Pablo. And this passage provides us Y este pasaje nos provee with a theologically informed profile of a pastor. con el teológicamente informado perfil de un pastor. There is very little about methodology in this text, Aquí hay muy poco sobre la metodología, but there is much in this text. pero hay mucho en este texto. There is much in this text about theological and pastoral priorities. Hay mucho en cuanto a las prioridades teológicas y pastorales. And these theological and pastoral priorities Y estas prioridades teológicas y pastorales must inform our leadership deben informar nuestro liderazgo and the methodology we deploy in our churches. y las metodologías que nosotros usamos en nuestras So I want to iglesias. draw your attention to two primary points from this Así que passage. quiero llamar su atención a dos principales puntos de este pasaje Give us a vivid picture of the heart of a pastor que nos dan una visión muy clara del corazón de un pastor form the profile of a pastor y que informan el perfil de un pastor. drawn from Paul's example. Y lo obtenemos del ejemplo de Pablo. First, Número 1, a heart for the gospel. un corazón por el A Evangelio. heart for the Un gospel. corazón por el Evangelio. In this passage, Paul reminds the readers of his passion and priority, En este pasaje Pablo le recuerda a sus lectores de cuál es su pasión y su prioridad and reveals something very important about his self-understanding as a pastor. y nos revela algo muy importante en cuanto a su propio entendimiento de él mismo como pastor. Paul describes for them Él les describe how he viewed himself when he came to Thessalonica. cómo se veía a sí mismo cuando vino a Tesalónica. Notice in verse 4, Vean en el versículo 4, he viewed himself él se veía a sí mismo as one como alguien entrusted with the gospel. a quien se le confió el Evangelio, Entrusted with the gospel. a quien se le confió el Evangelio. This is how Paul viewed himself. Así se veía Pablo a sí mismo. And may we feel the weight of these words this morning. Y que podamos sentir el peso de estas palabras esta mañana. Fundamentally, Paul Fundamentalmente, viewed himself as one entrusted by God himself with the gospel. Pablo se veía a sí mismo como alguien a quien se le confió por Dios mismo el Evangelio. Paul viewed himself as a steward, Él se veía como un mayordomo having been entrusted with a message of inestimable value a quien se le confió un mensaje de valor inestimable and accountable to God for the faithful proclamation of this message. y responsable ante Dios por la proclamación fiel de este mensaje. One commentator describes Paul's self-description with these words: Un comentador se refiere a esa descripción de Pablo con estas palabras: to be divinely entrusted que se nos confíe divinamente with the precious message of the gospel con el precioso mensaje del Evangelio is the highest conceivable responsibility. es la más alta responsabilidad que se puede concebir. Is the highest conceivable Es responsibility. la más alta responsabilidad que es posible concebir. Pastoral ministry is a massive undertaking. Porque el ministerio pastoral es una labor tremenda. The responsibilities of a pastor are diverse. Las responsabilidades de un pastor son diversas. The task of a pastor is daunting La tarea de un pastor es impactante can often feel overwhelming. y muchas veces la podemos sentir como sobrecogedora. But Pero the fundamental assignment, la asignatura the fundamental, most important assignment, la más importante asignación has already been determined for us. ya ha sido determinada para If you're a nosotros. pastor, Si tú eres un pastor, you have been entrusted with the gospel. se te ha confiado el Evangelio.
This isn't simply an important part of pastoral Y ministry. esto no es nada más una parte importante del ministerio pastoral. This is the most important part of Esta es pastoral la ministry. más importante parte del ministerio pastoral. This was Paul's self-understanding of himself as a pastor. Este era el entendimiento que Pablo tenía de sí mismo como pastor. And this must be our self-understanding as well, Y este debe ser nuestro propio entendimiento, regardless of age, independientemente de regardless tu of the edad, location of your church, independientemente de dónde está tu regardless of iglesia, the affiliation with a particular denomination, independientemente de a cuál denominación pertenezcas, regardless. sin importar eso. If you are a pastor, Si tú eres un pastor, the highest conceivable responsibility la más alta is responsabilidad that God himself es que Dios mismo has entrusted you with the gospel. te ha confiado a ti el evangelio. So if you are a pastor, Así que si tú eres un you pastor, are beholden to the gospel. tú estás comprometido con el You are evangelio. defined by the gospel. Te define el You are evangelio. governed by the gospel Eres gobernado por el evangelio because you have been entrusted with the gospel. porque se te ha confiado el evangelio. Oh, it's true. There is no part of church life Y yo estoy de acuerdo en que no hay ninguna parte de la you vida de are la not iglesia responsible for. de la que no eres responsable. But ultimately, Pero a fin de and cuentas, most y importantly, por encima de you are todo, responsible for the gospel. eres responsable por el My evangelio. fellow pastor, Compañero pastor, you and I have received a sacred trust. tú y yo hemos recibido una encomienda We have sagrada. received a sacred trust from God himself. Una encomienda sagrada de parte de Dios mismo. My fellow pastor, you've been given something. Compañero pastor, se te ha dado algo. You have been given something by God Se himself. te ha dado algo por Dios mismo. And you must be careful Y with tú it. tienes que ser muy cuidadoso con You ello. must treasure the gospel personally. Debes atesorar el evangelio personalmente. You must proclaim it passionately. Debes proclamarlo con pasión. And you must protect it vigilantly. Y lo tienes que proteger con It vigilancia. is a trust. Porque es una encomienda. It has been entrusted to you. Se te ha confiado a ti. You are a steward. Tú eres un mayordomo. We are not called to innovate. No vamos a innovar aquí. We are called to steward, Hemos sido llamados a ser to mayordomos, protect, a proteger, to proclaim, a proclamar to pass on the gospel. y a pasarles a otros el The evangelio. gospel that we've been entrusted with El evangelio que se nos ha by confiado God himself. por Dios mismo. And if you view yourself this Y way, si tú te ves a ti mismo de esta manera, it will be evident in every way. va a ser evidente en todas las otras In cosas. every way, personally and pastorally in your Personal, life. en tu vida personal y pastoral va a ser evidente. The gospel will inform your teaching and preaching. Porque el evangelio va a informar tu predicación y tu enseñanza. The gospel will be explicitly present in each and every sermon appropriate to the text. El evangelio va a estar explícitamente presente en cada sermón que das de maneras apropiadas The al gospel texto. will be present and evident in your counseling. El evangelio va a estar presente y evidente en tu The consejería. gospel will be present and evident in your leadership. Y el evangelio estará evidente en tu You liderazgo. will never address a topic divorced from the gospel. Y nunca vas a tratar un tema divorciado del You will evangelio. never exhort anyone to obedience apart from referencing the Y gospel nunca vas a exhortar a nadie a que obedezca separado o apartado del and evangelio. rooting their obedience in the Y gospel. siempre vas a fundamentar su obediencia en el You will evangelio. never assume that those in your church have sufficient knowledge of the Y gospel nunca vas a asumir que aquellos en tu iglesia ya tienen un suficiente or somehow have conocimiento del exhausted evangelio their need for the gospel. o que no necesitan el evangelio. And most important, Y por encima de todo, you will give attention to your heart tú le vas a dar atención a tu so corazón that you Para- are personally affected para que tú seas personalmente afectado by the gospel you have been entrusted. por el evangelio que se te ha confiado. Those entrusted with the gospel Aquellos a quienes se les ha confiado el evangelio must make sure we aren't just referencing the gospel. se tienen que asegurar de que no nada más hacen referencias al evangelio. Our hearts must be freshly and continuously affected by the gospel. Nuestros corazones tienen que ser continua y de manera fresca afectados por el evangelio. Increasingly amazed by the grace revealed in and through. Debemos ser cada vez más gospel. asombrados por la gracia que se nos revela en el evangelio. And it is this concern
Y es esta preocupación that forms my daily primary concern lo que es mi principal preocupación diaria for myself. para mí mismo. Because it is easy for me to proclaim the gospel, Porque es fácil para mí proclamar el Evangelio to defend it theologically, y defenderlo teológicamente, but not be freshly affected by it personally. pero no ser de una manera fresca afectado por él de manera personal. And our friend John Piper Y nuestro amigo John Piper captures this very concern captura esta preocupación in the following exhortation when he writes, en la siguiente exhortación cuando escribe esto. never let the gospel get smaller. Nunca permitas que el Evangelio se haga más pequeño. Seek to see and feel the gospel as bigger as years go by rather than smaller. Trata de que el Evangelio se vuelva cada vez más grande a medida que los años pasan en lugar de más pequeño. Well, that's worth repeating. Eso vale la pena que lo repitamos. Seek to see Trata de ver and feel y de sentir the gospel el Evangelio as bigger como más grande as years go by mientras los años pasan rather than smaller. en lugar de más He pequeño. continues to write, Y continúa. our temptation is to think that the gospel is for beginners, Nuestra tentación es pensar que el Evangelio es para principiantes and then we go on to greater things. y luego nos vamos a ir a cosas más But profundas. the real challenge is to see the gospel Pero el verdadero reto es ver el Evangelio as the greatest thing como la cosa más grande and getting greater all the time. y que se hace más grande todo el tiempo. The gospel gets bigger El Evangelio se hace más grande when in your heart cuando en tu corazón grace gets bigger. la gracia se hace más Christ grande. gets greater. Cristo se hace más His grande death gets more wonderful. y su muerte se vuelve más His maravillosa resurrection gets more astonishing. y su resurrección te impacta The más work of the Spirit gets mightier. y la obra del Espíritu es poderosa Power of the gospel gets more pervasive. y el poder del Evangelio se vuelve más Its prevalente global extent gets wider. y su alcance global es aún más Your amplio own sin gets uglier. y el pecado se vuelve cada vez más horrible The devil gets more evil. y el diablo se vuelve más malo The gospel's roots in eternity go deeper. y las raíces del Evangelio en la eternidad se vuelven más profundas Its connections with everything in the Bible and in the world get stronger. y sus conexiones con todo lo demás en la Biblia y en el mundo se vuelven más fuertes And the magnitude of its celebration in eternity gets louder. y la magnitud de su celebración en la eternidad se vuelve más estruendosa. And you could just hear John preaching that, can't Y you? tú podrías estar oyendo a John Piper predicar esto, ¿sí o no? And so he concludes with these words. Así que concluye con estas So palabras. keep this in mind. Mantén esto en mente. Never let the gospel Nunca dejes que el Evangelio get smaller se vuelva pequeño in your heart. en tu corazón. So, question for each Pregunta of us, para cada uno de nosotros particularly for pastors. y en particular para pastores. As the years go by, A medida que pasan los años, is the gospel ¿es el Evangelio getting bigger se está volviendo más grande or smaller? o más pequeño? As the years go by, A medida que los años pasan, is grace su gracia more amazing to you ¿es su gracia más asombrosa para ti or less? o menos asombrosa? We must give careful attention to the gospel we have been entrusted with. Tenemos que darle una atención especial al Evangelio que se nos ha confiado Careful attention to our hearts y tenemos que darle una atención muy especial a nuestro corazón so that it gets bigger as the years go by, para que el Evangelio se vuelva más grande mientras No. los años pasan smaller. y no más pequeño. And those we serve, Y a aquellos a quienes servimos, they are studying ellos están estudiando not just the content of our messages, no nada más el contenido de nuestros mensajes, they're also studying our hearts. también están estudiando nuestros They're corazones, studying our affections. nuestros afectos, They're studying our passions as we preach to them. nuestras pasiones mientras les predicamos. And New Testament scholar Don Carson
Y el erudito Don Carson, effectively brought this to my attention él trajo esto a mi atención when I heard him make the following observation. cuando lo escuché hacer esta observación. Mr. Carson said, El señor Carson dijo esto: if I have learned anything in 35 or 40 years of teaching, si yo he aprendido algo en 35 o 40 años de estar enseñando, I was listening to him say this on a recording. y yo escuché que él dijo esto en una grabación, I was driving as I was listening. y yo estaba manejando mientras lo I escuché, remember the moment vividly. y recuerdo el momento de una manera vívida. This scholar I respected, Y este erudito es alguien a quien this respeto. scholar who had taught me so much, Este erudito me ha enseñado muchísimo a mí. said, if I have learned anything in 35 or 40 years Y of teaching, dijo, si yo he aprendido algo en 35 o 40 años de enseñar, I actually pulled the car over y yo de hecho me hice a un lado en el camino so that I could take in what this man was going to tell me he learned after 35 or 40 years of para teaching. poder entender bien lo que este hombre me iba a decir que aprendió después de 40 años de enseñar. And here's what he said. Y esto es lo que dijo: If I have learned anything in 35 or 40 years of teaching, si he aprendido algo en 35 o 40 años de estar enseñando, it is that students don't learn everything I teach them. es que los estudiantes no aprenden todo lo que les enseño. What they learn Lo que aprenden is what I'm excited about. es aquello de lo que yo estoy, con lo que yo estoy emocionado. What they learn Lo que aprenden is what I'm excited about. es aquello que me emociona. The kinds of things I emphasize again and again and again and again. Las cosas que enfatizo una y otra y otra y otra vez. And then he said, Y luego dijo, that had better be the gospel. y más vale que eso sea el evangelio. That had better be the gospel. Más vale que eso sea el evangelio. If the gospel, Si el evangelio, even when you are orthodox, aun cuando tú eres ortodoxo, becomes something which you primarily assume, se vuelve algo que tú das por hecho, but what you are excited about pero lo que te emociona is what you are doing in some sort of social reconstruction, es lo que tú estás haciendo tratando de reconstruir la sociedad. you will be teaching the people you influence Vas a estar enseñándole a la gente a la que influyes that the gospel isn't really all that important. que el evangelio no es realmente tan importante. You won't be saying that. Y estás diciendo, no lo You- vas a decir you con tus won't even labios, mean that. ni siquiera vas a tener la intención But de that's comunicarlo, what you will be teaching. pero eso es lo que vas a estar enseñando. And then you are only half a generation away from losing the gospel. Y estarás solo a media generación de que se pierda el evangelio. So make sure that in your own practice and excitement, Así que asegúrate de que en tu propia práctica y en tus emociones, what you talk about, lo que tú hablas, what you think about, lo que piensas, what you pray over, lo que oras, what you exude confidence over, aquello sobre lo que desbordas confianza joy over, y tienes gozo, what you are enthusiastic about lo que más te entusiasma is Jesus, es Jesús, the gospel, el evangelio and the cross. y la cruz. Amen. Amén. That is some serious wisdom Es- we all need to take to heart. Esa es una sabiduría muy profunda que todos necesitamos My fellow tomar. pastor, Compañero pastor, you will ultimately transfer to your church tú finalmente vas a transferirle a tu iglesia not simply what you teach, no solo lo que tú enseñas, but what you are most excited about when you sino teach. aquello que más te emociona y te apasiona cuando enseñas. Those in your congregation you serve and love, Porque aquellos en la congregación a quienes amas y they sirves, perceive ellos perciben what excites you the most. qué es lo que más te apasiona. They perceive that. Ellos lo perciben. And if every few months Y si cada cuantos meses your primary excitement tu principal pasión is transferred to a new subject se transfiere a otro tema, and a different subject a otro tema, and yet another y subject, luego otro tema, you will actually be teaching your church tú le vas a estar enseñando a tu that the iglesia gospel really isn't all that que el important. evangelio realmente no es tan importante. So let me ask you a question. Así que déjame preguntarte Is esto. there a unique excitement about the gospel? ¿Hay una pasión particular por el A evangelio? unique passion for the gospel Una pasión y una emoción por el that is evangelio evident to those you serve que and es lead? evidente a aquellos a quienes tú sirves. So if I was to interview members of your church Si yo fuera a entrevistar a miembros de tu iglesia and ask the following y question, les hiciera esta pregunta, what is your pastor ¿cuál es tu pasión? most excited about?
¿O qué es a lo que tu pastor más lo apasiona? What is your pastor most passionate about? ¿Qué es la pasión más grande de tu pastor? Would their answer be, Sería su respuesta. oh, that's obvious. Oh, eso es obvio. He's most excited about, Lo que más lo apasiona, he's most passionate about lo que más lo emociona, the gospel of Christ crucified. es el Evangelio de Cristo crucificado. Is that how they'd answer? ¿Sería esa la respuesta? If not, Si no, give attention to your heart atiende a tu corazón so that the gospel para que el Evangelio God himself has entrusted to you que Dios mismo te ha confiado becomes that which affects you the most. se vuelva lo que más te afecta. And that excitement is obvious to all you Y para serve. que esa pasión sea obvia a todos a los que Because sirves. this entrustment Porque esta is asignatura indeed the highest conceivable responsibility. es la más grande posible responsabilidad que tenemos. By the way, it's not only the highest conceivable responsibility, Y no es solo la más alta responsabilidad. this entrustment is the highest conceivable privilege. Esta encomienda es también el más alto privilegio que podemos My concebir. fellow pastors, what a privilege and joy we have. Compañeros pastores, qué privilegio y gozo tenemos. This is the wonder of wonders, Esta es la maravilla de maravillas. that God himself Que Dios mismo would temporarily entrust to us nos encomendara temporalmente those for whom the Savior died. a aquellos por quienes Él murió. That God himself would entrust to us Que Dios mismo nos encomendara the gospel that saved them. el evangelio que los salvó. And God would entrust the gospel to us Y que Dios nos encomendara el evangelio so that until our dying breath, hasta que muramos. we have the privilege and joy Para tener hasta que of muramos reminding them of that gospel. el privilegio de recordarles And ese God's evangelio. love for them, Y el amor God's de Dios. personal and passionate love for them, El amor apasionado y revealed personal de in Dios and por through ellos, the gospel. revelado en y a través Oh, del listen, evangelio. this isn't just the highest conceivable responsibility. Esto no es nada más la más alta responsabilidad, This is the highest conceivable privilege. es el más alto privilegio We que should tenemos. be walking around today wondering why we get paid to do this. Y deberíamos estar caminando maravillados de por qué nos pagan para hacer esto. What a privilege and joy we have Qué privilegio y gozo tenemos. to care for those temporarily entrusted to us Cuidar a aquellos que se nos han encomendado temporalmente with the gospel that God himself has con el entrusted evangelio to que us. Dios mismo nos ha Listen, confiado. no one should be more amazed than you are Nadie debería estar más asombrado que tú mismo, that God has entrusted the gospel to you que Dios te ha confiado su evangelio a ti and that God has temporarily entrusted his people to you. y que temporalmente te ha encomendado a su pueblo, a ti. No one should be more perplexed Nadie debería estar más perplejo that you and I have been called to pastoral que ministry. tú y yo que hemos sido llamados al ministerio pastoral. So it is not only the highest conceivable responsibility, Así que no es solo la más alta responsabilidad it que hay, is the highest conceivable privilege. es el más alto gozo que podemos y privilegio que podemos concebir. Nothing defined Paul's self-understanding Nada definió el entendimiento que Pablo tenía de sí mismo or informed his pastoral ministry o nada informó su ministerio pastoral more than the gospel. más que el He evangelio, had been entrusted with the gospel. porque se le había confiado el evangelio He viewed this entrustment as the highest conceivable responsibility y él veía esta encomienda como la más alta responsabilidad posible and the highest conceivable privilege. y el más alto privilegio posible. But Pero Paul's preoccupation was not exclusively conceptual. la preocupación de Pablo no era exclusivamente conceptual. Paul wasn't preoccupied with the gospel as merely an abstract message. Él no estaba preocupado con el evangelio como un simple mensaje abstracto. No, Paul was a pastor. Pablo era un pastor. Paul cared for people. Pablo le importaba a la gente. Paul cared about people. Pablo se preocupaba por la So, gente. the second aspect of this profile of Paul, Así que el segundo aspecto de este perfil de Pablo and what must inform our profile of a pastor, y lo que debe informar nuestro perfil de pastores is a heart for people, es un corazón por las personas, a heart for the gospel, un corazón por el a evangelio heart for people. y un corazón por las personas. That's the profile we draw from Paul's Ese es el example. perfil que vemos aquí de Pablo. Paul's heart for people El corazón de Pablo por la gente is a compelling distinctive.
Es una característica distintiva present and revealed in this que passage. está presente y se nos revela en este pasaje. Paul viewed himself Pablo se veía a sí mismo as entrusted with the gospel como alguien a quien se le encomendó el evangelio for people. para la gente. Trusted with the gospel for people. Se le confió el evangelio para las personas. So let's listen again Así que escuchemos otra as vez Paul describes his heart for the Thessalonians, mientras Pablo describe su corazón por los tesalonicenses reminding them of their experience with him before they were separated. y recordándoles cuál fue su experiencia con ellos antes de que se separara. Abelardo, please read verses 7, 8, and 11 again. Vamos a leer el 7, el 8 y el 11, versículos 7, 8 y 11. Más bien demostramos ser benignos entre vosotros, como una madre que cría con ternura a sus propios hijos. Teniendo así un gran afecto por vosotros, nos hemos complacido en impartiros no solo el Evangelio de Dios, sino también nuestras propias vidas, pues llegasteis a sernos muy amados, así como sabéis de qué manera os exhortábamos, alentábamos e implorábamos a cada uno de vosotros, como un padre lo haría con sus propios hijos. Well, I love to listen to you read Scripture. You can tell him. Le encanta cómo leo la escritura. Your language is beautiful. Le encanta el español. So, may we also feel the weight of those words. Que podamos sentir el peso de estas May we palabras. feel the weight of the statement entrusted with the gospel. Que sintamos el peso de esa afirmación, And may confiados we con el Evangelio. feel the weight of Paul's care for people and his heart for people. Y que podamos sentir el peso de la preocupación y el interés de Pablo por su gente. The Thessalonians weren't merely the audience for Paul's preaching. Porque no eran nada más una audiencia para la No, predicación de they Pablo. were very dear to him. Eran alguien muy querido para él. Paul had a heart to reach the lost with the gospel Pablo tenía un corazón para alcanzar a los perdidos con el Evangelio and an affection for those gathered by the y gospel. tenía un afecto por aquellos que ya estaban reunidos por el Evangelio. And by the way, in these verses, Y a propósito, en estos we versículos encounter a Paul you might not be familiar with. encontramos a un Pablo con el que ustedes tal vez no estaban familiarizados, We are familiar with Paul, the brilliant theologian, porque estamos familiarizados con Pablo, el gran teólogo, Paul, the strategic missiologist, con Pablo, el misiólogo con mucha estrategia, Paul, the courageous apostle, el apóstol valeroso, but we may not be familiar with pero tal vez no estamos familiarizados con Paul, the gentle Pablo, el gentil and affectionate y pastor. afectuoso pastor. In his book on the life and teaching of Paul, En su libro La vida y la enseñanza de Pablo, author Knox Chamblin un autor que se llama Nats Chamberlain speaks for many habla de muchos as he describes a certain impression of Paul, this larger than life figure, mientras nos describe una impresión que tiene de Pablo que es grandísima when he writes, cuando escribe esto. I have found Paul to be a daunting presence. Yo he encontrado que Pablo tiene una presencia I impactante suspect that many of us y yo sospecho que muchos de nosotros who chat warmly about the blessings we've received from Paul's writings que platicamos de una manera casual sobre las bendiciones de los escritos de Pablo, would find it more than a little unsettling lo encontraríamos como un poco perturbador to engage him in personal conversation. el querer platicar con él personalmente. Oh, for years that would have been my perception Y of por Paul. años eso hubiera sido mi percepción de Pablo. I would have perceived Paul as someone it would be more than a little unsettling to engage him in personal Yo conversation. hubiera concebido a Pablo como alguien con quien sería un poco perturbador querer tener una conversación personal con él. So question, Así que la pregunta, what would it have been like ¿cómo hubiera sido to have a personal conversation with Paul? tener una conversación personal con Pablo? What do you imagine that would be like? ¿Cómo se imaginan que hubiera sido? Well, we don't have to imagine. Pues no tenemos que He imaginarlo. tells us what it would be like. Aquí nos dice cómo hubiera It sido. would be like verses 7, 8, and 11. Hubiera sido como los versículos 7 y 8 y Those verses 11. describe what it would be like to have a personal conversation with Paul. Esos versículos nos describen cómo hubiera sido una conversación personal con Pablo. Verse 8, so being affectionately desirous of you. Teniendo, dice en el 8, un gran afecto por vosotros. Paul's affection wasn't subtle. El afecto de Pablo no era algo sutil, Paul's affection wasn't difficult to discern.
ni era difícil de discernir. If you were having a personal conversation with Paul, Si tú tuvieras una conversación personal it con Pablo, wouldn't be difficult to discern his affection for you. no sería difícil captar It su was afecto por present ti. and it was pronounced. Estaba presente y era pronunciada. This affection for those he served, Ese afecto por aquellos a quienes it servía permeated his life and his leadership and his letters. era algo que permeaba su vida, su liderazgo y sus cartas. It was perceived and evident in his preaching. Era algo que se percibía y era evidente en su predicación. And in Philippians, Y en Filipenses, he describes this affection as the affection of Christ Jesus. él describe ese afecto como el afecto de Cristo Jesús. Paul's affection for the Thessalonians El afecto de Pablo por los de was the Tesalónica very affection Christ had for them. era el mismo afecto que Cristo tenía por ellos. It wasn't simply that Paul had relational strengths. Y no era que Pablo tenía fortalezas relacionales. We must be careful not to assign this to a certain personality profile. Y seamos cuidadosos de no atribuir esto a cierto perfil de No, personalidad. Paul is describing theologically informed affection. Pablo está describiendo un afecto teológicamente informado. This is affection created by the gospel. Es un afecto creado por el This Evangelio. is affection for people that is informed by the gospel. Es un afecto por las personas informado por el Evangelio. This is what happens Y esto es lo que pasa when somebody entrusted with the gospel cuando alguien a quien se le ha confiado el Evangelio interacts with people who need the gospel interactúa con gente que necesita el or Evangelio those who have responded to the o con gospel. aquellos quienes ya respondieron al And Evangelio. this affection made all the difference in his preaching and his leadership Y este afecto hizo toda una diferencia en su predicación y en su liderazgo and his appropriate exercise of authority. y en su ejercicio apropiado de autoridad. This affection was a discernible distinctive in Paul. Porque este afecto era algo que se distinguía So to perceptiblemente en encounter Pablo. Paul Así que encontrar a Pablo was to encounter this caring and affectionate heart. era encontrarnos con este afecto y con este cuidado. In this passage, Paul isn't just describing his heart for them. Porque en este pasaje Pablo no está nada más describiendo su He's corazón por ellos. describing their previous experience with him. Está describiendo su experiencia previa con He's ellos. describing the nature of his interactions with them before prematurely Está separated. describiendo la naturaleza de cuál fue su interacción con ellos antes de que los separaran de So that's ellos. why you have this phrase throughout, Y por eso tienes esa frase a través for de todo. you yourselves know, Por eso les dice, porque ustedes mismos as saben, you know, como ustedes lo saben, for you remember. porque ustedes recuerdan. That refrain appears throughout the passage. Eso se repite por todo el pasaje. So, question for application. Así que pregunta para aplicación. Could those you serve Pudiera ser que aquellos a quienes tú sirves say this of their experience with you? pudieran decir eso de su experiencia contigo. How would they describe a personal conversation with you? ¿Cómo describirían ellos una conversación personal contigo? Listen, it is possible Es posible to accurately proclaim the gospel, predicar el evangelio de una manera precisa, to passionately proclaim the gospel, predicar el evangelio con pasión and not y no give yourself, darte a ti mismo, your affection, dar tu afecto, your heart, tu corazón and your life y tu vida for those temporarily entrusted to you. a aquellos que se te han encomendado temporalmente. It's possible to be a communicator and not a pastor. Porque es posible ser un comunicador y no un pastor. It's possible to be culturally discerning in your communication, but personally aloof. Porque es posible tener un discernimiento cultural en tu predicación, pero no tener un acercamiento personal. Do those you serve Aquellos a quienes tú sirves know you feel this way saben que tú te sientes así about them, acerca de ellos, or do you view your role as simply preaching to them, o tú ves tu tarea como simplemente predicarles a ellos, leading them, ser líder de ellos, counseling them? aconsejarlos a ellos. Martin Lloyd Jones once wrote, Martin Lloyd Jones escribió: "To love to preach is one thing, amar predicar es algo, es una cosa, to love those to whom we preach is quite another." pero amar a aquellos a quienes les predicamos es otra cosa. People should feel our affection for them Las personas deben sentir nuestro afecto as por ellos we preach to them. mientras les predicamos a ellos. They should be aware of our affection as they personally interact with us. Y ellos deben percibir nuestro afecto cuando interactuamos con ellos de manera personal. Charles Spurgeon wrote, Spurgeon escribió esto: "I love a minister yo amo a un ministro whose face invites me to make him my friend."
cuyo rostro me invita a mí a ser su amigo. Question. Pregunta, What does your face invite? ¿a qué invita tu rostro? Does your face invite people ¿Tu rostro invita a las personas to be your friend? a ser tu amigo? Spurgeon goes on to write, Y Spurgeon continúa escribiendo, no one knows what a smile and a hearty sentence may do. nadie sabe lo que una sonrisa y una frase que brota del corazón puede hacer. A man who is to do much with men Un hombre que es llamado a tener impacto en los hombres must love them debe amar a los hombres and feel at home with them. y sentirse en casa con ellos. An individual who has no geniality about him Porque un individuo que no tiene afecto por los hombres, had better be an undertaker and bury the dead, más vale que se dedique a trabajar en una funeraria y enterrar a los muertos, for he will never succeed in influencing the living. porque nunca va a tener éxito en influenciar a los vivos. A man must have a great heart Un hombre debe tener un gran if he corazón would have a great congregation. si es que quiere tener una grande congregación o una gran congregación. So, my fellow pastor, Así que mi compañero pastor, do you have a heart for those you serve? ¿tienes un corazón por aquellos a quienes Do you feel sirves? this kind of affection for them? ¿Sientes esta clase de afecto por ellos? What do they observe in your facial expression? ¿Qué observan ellos en tus expresiones faciales? Are you more characterized by a low grade irritation of soul? ¿Te caracteriza más el que trae siempre el alma irritada? Do you normally appear hurried? ¿Te ves casi siempre apurado? Are you rarely fully present in conversation? ¿Estás muy raramente Are you conversando con los easily demás? distracted by others? ¿Te distraen muy fácilmente otros? Or perhaps easily distracted by technology? ¿O te distrae muy fácilmente la tecnología? Often in the States, En los Estados Unidos a menudo, when somebody approaches me, cuando alguien se me acerca, they will say, ellos me dicen, I know you're busy. yo sé que tú estás ocupado. And my immediate response is, Y mi respuesta inmediata es, I am no busier than you are. I'm not what? I didn't hear you. I am no busier than you are. No estoy más ocupado que tú. And there is nothing I'd rather do Y no hay nada que quisiera hacer than have an unhurried conversation with you. más que tener una conversación sin We prisas must contigo. not allow those we serve No debemos permitir a aquellos a quienes to servimos think of us que piensen de or nosotros to portray us o que nos conciban as busy, como siempre ocupados, too busy for conversation, demasiado ocupados como para platicar, too busy for interaction. demasiado ocupados como para interactuar. People Las personas aren't an interruption to our ministry. no son una interrupción a nuestro ministerio. People La gente, are las personas son our ministry. nuestro ministerio. Notice in this passage, Y vean en este pasaje, verse 12, versículo 12, Paul says Pablo the dice, phrase, each one of you. dice, para que cada uno de ustedes, Oh, each one of you. para que cada uno, Not just the Thessalonian church in their entirety. no toda la iglesia en su totalidad. Paul could also write, each one of you. Él escribió y se dirigió a cada uno de ellos. Each one had their interactions with Paul. Cada uno de ellos tuvo interacciones con él. Don't you want there to be an each one quality in your ministry? ¿Ustedes no quisieran tener esa cualidad de cada uno en su ministerio? I'm sure you do as well. Estoy seguro que sí lo quieren. The gospel we've been entrusted to proclaim Porque el evangelio que se nos ha confiado para predicarlo is the gospel that creates an affection in our hearts. es el evangelio que crea un afecto en nuestro corazón For each one we have the privilege to serve. por cada uno de aquellos a quienes tenemos el privilegio de So an servir. effective pastor Así que un pastor efectivo must have a heart for the gospel, debe que tener un corazón por el and he must evangelio have a heart for people. y un corazón por las personas. Pastoral ministry is difficult. El ministerio pastoral es difícil. It's a difficult, daunting task. Es una tarea impactante, difícil. I'm grateful, though, Y yo estoy agradecido that at its core, que en su esencia, at its center, en su centro, there is a simplicity that forms a biblical profile of a church pastor.
Hay una sencillez que forma el perfil bíblico de un A pastor. heart for the gospel, Un corazón por el Evangelio a heart for people. y un corazón por las Well, personas. I personally, I find this profile so liberating. Y yo encuentro este perfil ser algo muy liberador. Because so often I find myself interacting with those who are more gifted than I am. Porque muchas veces me encuentro interactuando con aquellos que tienen más dones que yo. I'm listening to someone much more gifted than I am preach. O escucho a alguien predicar que tiene muchos más dones que I'm yo. reading someone much more gifted than I am to write. O leo a alguien que es mucho más capaz que yo para escribir. Or over the years, I found myself in a room with some of the most intelligent, smartest Christian leaders I know. O me he encontrado a veces en una habitación con los más inteligentes y sabios líderes cristianos que conozco. And it is easy for me to compare myself unfavorably to them. Y para mí sería muy fácil compararme de manera poco For I favorable con am ellos. not gifted like them. Porque yo no soy tan dotado de dones como ellos. Two reasons I am deeply grateful for Paul. Y dos razones por las que estoy muy agradecido Is con Pablo. this profile he provides in 1 Thessalonians chapter 2. Es por este perfil que él nos da en 1 Tesalonicenses This capítulo is 2. liberating. Esto me libera. By God's grace, Por la gracia de Dios, I can have a heart for the gospel. yo puedo tener un corazón por el Evangelio. By God's grace, I have been entrusted with the gospel. Y por la gracia de Dios se me ha confiado el And by Evangelio. God's grace, that gospel creates an affection for people. Y por la gracia de Dios ese Evangelio produce en mí un afecto por las personas. By God's grace, I can have a heart for the people I'm called to serve. Y por la gracia de Dios puedo tener un corazón por aquellas personas a quienes he sido llamado a servir. So I don't have to be unusually gifted to be a pastor. Así que no tengo que ser excepcionalmente dotado para ser un I don't have to have a pastor. world-class preaching gift to be a No tengo que pastor. tener un don de predicación de clase mundial para ser un I don't have to pastor. be cool to be a pastor. No tengo que ser buena onda para ser un I don't have pastor. to be laugh out loud funny to be a pastor. No tengo que ser el más chistoso para ser un pastor. What I need Lo que necesito is a heart for the gospel es un corazón por el Evangelio and a heart for people. y un corazón por las personas. And so do you. Y tú también. And I pray that is liberating for you as well. Y yo oro que eso sea también liberador para ti. Let's pray. Vamos a orar.